Hoy trabajaremos la temática de lo que es el trabajo especial de grado para las escuelas técnicas. Comenzando por interrogarnos qué es el trabajo especial de grado para la micromisión Simón Rodríguez. De acuerdo con su documento base, es la expresión de la sistematización de la práctica educativa que produce conocimientos sobre su propia práctica, es decir, en su acción en el mundo que transforma su entorno, a su vez que se transforma a sí mismo en el marco de este proceso. ¿Qué expresa el trabajo especial de grado? Las particularidades de cada área de conocimiento, partiendo del análisis crítico reflexivo de la propia práctica pedagógica, de los procesos vividos en ese proceso de construcción del conocimiento desde multidiversidad de pensamiento, abordando los problemas en el contexto real. Estas acciones integradas nos permiten transformar la realidad desde la investigación-acción participativa. Investigación porque queremos generar conocimiento, acción porque tenemos una intencionalidad donde somos un sujeto activo en el marco del proceso. Esto nos permite a nosotros contrastar la práctica con la teoría con la práctica para teorizar. ¿Cuándo comenzamos a teorizar? Cuando nosotros comenzamos a pensar y a profundizar en las acciones que estamos desarrollando. ¿Qué nos permite la sistematización? La sistematización nos permite, por un lado, reflexionar e interpretar críticamente nuestra propia práctica pedagógica, desde la práctica para comprenderla. Porque cuando sistematizamos hay que vivir la experiencia. Si no vivimos la experiencia, nosotros no podemos sistematizar. Esto nos permite también reconstruir de manera ordenada la experiencia, tejiendo explicaciones que nos permite argumentar los procesos vividos a partir de ese diálogo crítico con el conocimiento teórico. Ahí vemos cómo es que entretejemos la teoría con la práctica con la teoría para teorizar sobre los procesos que vamos desarrollando. Esto nos permite, por otro lado, apropiarnos del sentido de la experiencia, destacando los aprendizajes significativos. Cuando sistematizamos, vivimos esa experiencia, somos parte del proceso de investigación, porque la investigación va casada de la mano con la sistematización de la práctica para producir un nuevo conocimiento sobre la problemática que estamos abordando. En nuestro caso, sobre nuestra propia práctica docente. Esto nos invita a una reflexión permanente, reflexión, para nuevamente accionar y poder transformar las realidades que estamos encontrando. ¿Por dónde comenzar el viaje? En el marco de lo que ha sido el Programa Nacional de Formación en Educación Media, vemos o podemos partir de tres elementos fundamentales. Uno tiene que ver con la vivencia en el proceso formativo. ¿Cómo es que me estoy formando en el área pedagógica siendo un profesional en diferentes áreas del conocimiento? Esas experiencias me permiten sistematizar toda esta vivencia en este proceso de formación y autoformación, donde establezco el diálogo con el otro. Ese otro son mis compañeros, son los otros profesores, son los docentes, son los estudiantes, para constituir un nosotros que me permite reflexionar desde la acción en la práctica para nosotros poder generar procesos de transformación. Ahí vemos nuevamente cómo es que la teoría y la práctica son fundamentales en este proceso. En el marco de toda la revisión teórica de estos autores que hemos venido haciendo y que tributan desde una mirada crítica, desde el pensamiento latinoamericano, nuestro americano, venezolano, nos permite a nosotros establecer el contraste entre la teoría y la práctica y la teoría para nosotros generar unos nuevos referentes teóricos que tienen que ver con la producción del conocimiento. Para desarrollar lo que hemos llamado por dónde iniciar el viaje, vemos allí que hemos contado con algunos elementos clave. El registro, dentro del registro tenemos las notas de campo, el registro fotográfico, las grabaciones. Ellos nos permiten a su vez en esas notas de campo
comenzar un proceso de categorización. Esos procesos de categorización parten de los referentes teóricos que hemos estado revisando, los cuales hemos estudiado con pasión, nos permite descubrir lo que está oculto, qué es lo que no está presente en lo que nosotros estamos desarrollando, desde una mirada crítica, desde una hermenéutica interpretativa crítica que nos permite develar qué es lo que encontramos, que nos permiten a nosotros profundizar y transformar la práctica que vamos desarrollando. Todo esto va casado de la investigación. La investigación comienza en el mismo momento que iniciamos nuestro proceso de formación. Esto nos permite repensarnos. Cuando decimos repensarnos, significa poner en tensión nuestra propia práctica, para nosotros poder comprender los procesos de transformación que estamos desarrollando. A su vez, esto da pies a crear una nueva realidad, unos nuevos conocimientos, unos nuevos referentes teóricos. Tenemos por otra parte que las experiencias en los espacios de aprendizaje, que son los encuentros donde compartimos con el otro, desde el otro, a partir de un diálogo, vemos allí que partimos de un área de formación. Cada uno tiene una profesión, ha sido formado en un área de conocimiento, pero cuando repensamos lo que es la práctica, mi práctica, lo hacemos a partir de los autores estudiados, de esos referentes teóricos que me permiten también problematizar lo que es todo el proceso formativo e igualmente me permite o nos permite plantearnos interrogantes, los nudos críticos, dónde están las dificultades o dónde están las fortalezas de lo que nosotros venimos desarrollando. Tenemos en el caso de reflexionar mi formación, porque tiene que ver con esta primera parte, cómo es que reflexiono sobre lo que hemos estado haciendo durante este proceso formativo, cuál es el sentido y significado que le damos al proceso de formación, qué es lo que me permite repensar y poner en tensión mi propia experiencia, los espacios colectivos. Estos encuentros son los espacios de aprendizaje, que son los espacios colectivos, donde dialogamos con el otro y compartimos todas esas lecturas que realizamos, todos estos referentes teóricos, y el cual nos permite plantearnos, por una parte, nuevos aprendizajes, y por otra, plantearnos cuáles son los desafíos en el marco de lo que es la escuela técnica. ¿Cuáles son los desafíos que me estoy planteando cuando me estoy formando en la parte pedagógica? Tenemos la parte técnica, pero en este camino de trazar realmente cuáles son las herramientas que necesito para brindar y formar no solamente un profesional técnico, sino que también sea un profesional en el ámbito de lo social. Allí cabe interrogarnos cuál es el impacto que ha tenido todo este proceso en mi quehacer cotidiano, en mi práctica en el día a día. Vemos allí que para nosotros poder dar continuidad a lo que es llamado el viaje, tenemos una segunda parte. Esa segunda parte tiene que ver con esos encuentros de enseñanza y aprendizaje, en lo que ustedes han llamado las experiencias en el aula taller. Esas experiencias en el aula taller es donde vamos a poner en práctica todos esos conocimientos y todos esos aprendizajes que hemos ido adquiriendo en la medida en que hemos ido avanzando en nuestro proceso formativo. Ello demanda también de sistematizar la experiencia. Aquí entra en juego un elemento bien importante como es el diálogo con los estudiantes. ¿Cómo es que dialogo con mis estudiantes a partir de estas prácticas que estoy colocando, producto de este proceso formativo, donde nos estamos empoderando de unas nuevas herramientas que nos permiten desde la parte pedagógica darle un nuevo sentido, una nueva orientación a lo que es la formación de un profesional que no solamente se dedica a la parte técnica, sino que también hacia esa parte social, a un sujeto crítico, participativo y protagónico de los procesos. Esto nos permite reflexionar desde la acción, en la acción, desde la teoría y la práctica en acción. Cada vez que reflexionamos en la acción es con la intencionalidad de generar realmente procesos de transformación. Todo esto va casado con la investigación-acción participativa.
Fíjense que la investigación acción participativa está presente en nuestro proceso formativo desde el mismo momento que iniciamos este proceso. ¿Qué nos permite ello? Caracterizar. Nos permite caracterizar en 3 grandes ámbitos: a nivel institucional, nuestra comunidad, el contexto. De allí que en toda institución educativa exista el proyecto educativo integral comunitario. A partir de esa caracterización institucional, que no solamente incluye la infraestructura, sino también a los sujetos, a la comunidad, a los comunitarios, vemos que surgen, cuando caracterizamos a ese sujeto, a ese agente, a esos actores, nos permite problematizarnos, porque nos permite mirar no solamente la parte comunitaria, la parte de infraestructura, sino también la parte pedagógica. Entonces vemos allí que a partir de la investigación acción participativa, cuando caracterizamos en 3 ámbitos: en el ámbito pedagógico, en el ámbito que tiene que ver con todo lo que es la infraestructura y también con el ámbito comunitario. ¿Cómo es que nos vinculamos y nos relacionamos con todos estos agentes, con los movimientos sociales, con los consejos comunales, con la comuna, con las instituciones que están ancladas en el territorio donde se encuentra nuestra escuela técnica? Y tenemos por otro lado que nos permite también caracterizar nuestra propia práctica educativa, porque cuando hacemos este proceso de reflexión y de sistematización nos permite revisar lo que cotidianamente nosotros desarrollamos y que muchas veces no lo pensamos, porque nada más nos quedamos en el ámbito de lo práctico, dando un salto cualitativo hacia lo que es la praxis, acción, reflexión, acción para transformar. Vemos acá que a partir de la caracterización y de el diagnóstico que nosotros realizamos para la estructuración de lo que es el proyecto educativo integral comunitario, ese debe verse reflejado en lo que nosotros hacemos en el aula. ¿Dónde lo vemos reflejado? En los proyectos de aprendizaje. Los proyectos de aprendizaje debemos construirlo colectivamente con el estudiante. Sabemos que existe un diseño curricular. El diseño curricular tiene unas pautas, pero a partir del proyecto de aprendizaje nos permite a nosotros realmente diseñar un currículo con pertinencia social y contextualizado partiendo de los intereses y necesidades sentidas de los estudiantes. Reflexionando desde la acción, en la acción, porque tiene que ver cómo es que trabajo y cómo es que reflexiono desde lo que estoy haciendo, partimos de la teoría y la práctica. Esas estrategias de enseñanza y aprendizaje. ¿Cuál es el impacto que tienen en el aprendizaje y en la comunidad lo que nosotros venimos trabajando? ¿Y cuáles son los desafíos que se nos plantean para la transformación de esa práctica pedagógica? Porque permanentemente nosotros debemos estar en una revisión de lo que es nuestra práctica. Entonces vemos allí que partimos de una práctica la cual vamos nutriendo a partir de las revisiones teóricas de los diferentes autores que hemos estado revisando, que nos permite también cuestionar, porque no se trata solamente de hacer la revisión y repetir lo que dicen los autores, sino qué postura asumimos frente a estos materiales que estamos revisando. Cuando comenzamos a pensar y a repensar nuestra propia práctica, comenzamos un proceso de teorización que sin darnos cuenta lo venimos haciendo, pero no hemos conformado nada más con ser consumidores pasivos de los teóricos que revisamos. ¿Cómo es que me enfrento a esa teoría para generar unos nuevos referentes que realmente den respuesta a nuestras necesidades sentidas? Tenemos que, para continuar el viaje, en el marco de lo que hemos estado desarrollando, tenemos una tercera parte. Una tercera parte para efecto de lo didáctico, porque vamos a aclarar acá que es para efecto de lo didáctico porque esto puede ser de manera continua, que tiene que ver con el proyecto socioproductivo. Aquí cabe preguntarnos qué estamos entendiendo por socioproductivo, desde dónde le vamos nosotros a dar la mirada a lo socioproductivo, desde lo económico, con la mirada economicista, o vamos a atrevernos a soñar y a pensar en lo socioproductivo para convertir las escuelas realmente en productivas, las escuelas produciendo conocimiento, viendo que el conocimiento no solamente lo produce el que está en un laboratorio, sino que nosotros permanentemente en el hacer vamos produciendo
conocimiento. Esto también demanda de sistematizar lo que ha sido esta experiencia. Esto nos permite dialogar con los estudiantes. Aparte de dialogar con los estudiantes, también dialogamos con nuestros pares. Nuestros pares, en este caso, son los profesores que también estamos en proceso de formación y autoformación con nuestros compañeros en las instituciones, porque hay que ser multiplicadores y divulgadores de lo que estamos haciendo, socializar en otros espacios en los procesos formativos. Y la reflexión, insisto, es desde la acción en la acción. Fíjense que en los 3 momentos reflexionamos, sistematizamos y vemos cómo la sistematización es el hilo que une todo lo que hemos venido trazando desde un comienzo, que iniciamos nuestro proceso formativo, que arrancamos con lo que es la investigación, acción participativa. Una vez que desarrollamos el proyecto socioproductivo que hemos construido, nosotros debemos dar cuenta de cuál ha sido la ruta que hemos trazado para su aplicación. Esa ruta del trabajo colaborativo, porque es un trabajo donde necesitamos del otro, del colectivo, para nosotros poder ahondar en lo que estamos haciendo. Va casado con una dinámica de formación e investigación, porque a la vez que formamos, nosotros vamos desarrollando un proceso de investigación que nos permite presentar los resultados de la aplicación de este proyecto socioproductivo. Una vez que nosotros también logramos socializar y divulgar los logros, los avances, las metas alcanzadas con el mismo, cuáles fueron los obstáculos, la fortaleza y cómo nosotros podemos transformar las experiencias vividas. Vemos acá que en la aplicación del proyecto socioproductivo es importantísimo fijar, asumir cómo estamos comprendiendo nosotros la categoría socioproductivo, cómo la vamos a definir para efectos de los trabajos de investigación que estamos haciendo. Vemos acá que producto de todo este trabajo debe emerger una propuesta transformadora. ¿Por qué una propuesta transformadora? Porque bien, esto viene casado con la investigación que comenzamos a desarrollar desde los inicios. Debemos presentar en él cuáles son los aspectos transformadores, cuáles fueron los aprendizajes identificados, cuál es la experiencia, cómo caracterizamos esa práctica educativa que hemos venido desarrollando a partir de nuestro proceso formativo, porque debe generarse un quiebre, una ruptura entre el modelo que conocemos tradicional, donde el docente es el que tiene todo el conocimiento, y pasamos a un modelo donde el trabajo es colaborativo, colectivo, donde en esa construcción permanente del conocimiento intercambiamos con el otro y transformamos la realidad. El trabajo especial de grado también tiene una parte final que tiene que ver con las reflexiones finales o lo que llamamos el aporte para proseguir el diálogo, porque siempre que presentamos las reflexiones finales debemos verlo como un proceso inacabado. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo es para hacer un alto, un corte en lo que estamos desarrollando, y vemos allí que es de forma recursiva, en forma de espiral, que nos permite, por un lado, pensar desde la realidad. ¿Por qué pensar desde la realidad? Porque lo estamos haciendo desde el ámbito donde nos encontramos cada uno. Investigamos para transformar. La investigación, en el caso nuestro, no es una investigación para ser reproducida en otros espacios como camisa de fuerza, sino que nos sirve de referente para darle continuidad a estos procesos. Debemos ver la innovación allí, qué cosa estamos haciendo distinta a la que estamos acostumbrados a hacer. Tenemos por allí también que partimos de la interpretación, porque es a partir de la vivencia de cada uno, es donde vamos a darle argumentos, sentido, para nosotros entretejer los productos de la investigación. Allí también colocamos cuáles son esos aportes teóricos metodológicos que han emergido de estos procesos que hemos desarrollado, porque ha sido una construcción permanente. No todos respondemos de la misma manera porque no todos los contextos son iguales, pero cada uno ha resignificado, repensado su propia experiencia. Sé que por lo general acostumbramos a colocar
la introducción al principio, esta vez quise hacer la introducción al final con toda una intencionalidad, porque en ella recogemos qué podemos tener nosotros en la introducción de un trabajo. La presentación, justificar por qué estamos desarrollando esta investigación, cuál es el contexto, a qué escuela responde, dónde está ubicada, cuáles son sus características, cuál es el enfoque de investigación. Desde nuestra mirada, la investigación que desarrollamos es desde un enfoque sociocrítico donde vemos que tenemos dos elementos clave: la investigación acción participativa y la sistematización de la experiencia. La sistematización de la experiencia como el producto que nos permite recoger todo lo que ha sido nuestro proceso formativo. ¿Cuál es el propósito o la intencionalidad que tenemos nosotros al socializar lo que estamos trabajando? Esto implica que la introducción debe dar respuesta también al porqué, el para qué de la investigación y de la sistematización. Fíjese que investigación y sistematización van de la mano. Ambas comienzan desde el principio del proceso, no al final. Aquí rompemos con lo que tradicionalmente estamos acostumbrados, que el informe lo hacemos ya a lo último. Aquí no, aquí esta construcción de reflexión y sistematización se viene generando a lo largo de todo el proceso. Nos permite también presentar cuáles fueron los nudos críticos que se nos presentaron, porque a veces partimos de que todo está de maravilla. No, pero en este proceso de autoformación y formación, desde las diferentes áreas del conocimiento técnica, se nos han presentado algunos nudos críticos. ¿Cuáles son las interrogantes que me planteo que le pueda dar respuesta a partir del proceso de sistematización? También planteamos allí lo que es la ruta, tanto teórica y metodológica. ¿Cuáles son los autores en los cuales nosotros nos tomamos como referentes para reforzar lo que nosotros estamos presentando? Y por último, en la introducción también debemos presentar lo que es la organización del trabajo. ¿Cómo es que estamos estructurando el trabajo? Lo que presentamos no es una camisa de fuerza, sino una guía orientadora que nos permita a nosotros poder marcar la ruta, los nombres. Son 3 momentos que hemos vivido: el momento de autoformación, el momento de poner en práctica lo que estamos aprendiendo y el desarrollo de lo que es el proyecto socioproductivo, que tiene que ver con esa construcción colectiva que hicimos en las aulas talleres con nuestros estudiantes. De acá que es importante reafirmar que el trabajo especial de grado, en el caso de la micromisión Simón Rodríguez, tiene que ver con la expresión de la sistematización de nuestra propia práctica.